Jóvenes, ¿cómo están? Yo ya les había explicado en la clase, en el encuentro, habíamos hablado sobre los logros propuestos para este tercer periodo. Habíamos dicho que este tercer periodo es uno de los más cortos del año, por lo tanto debemos como de tratar de resumir las actividades en lo posible, ¿no? Continuamos viendo tipologías textuales, pues estas siempre están marcando todo el tiempo la pauta durante todo lo que tiene que ver en los grados superiores. Para ello elegí el texto argumentativo, las clases de texto argumentativo, características del texto argumentativo, tipos de textos argumentativos. Vamos a ver un poco, y dentro de esos tipos de textos argumentativos, pues no podíamos dejar de lado lo que es la reseña, ¿sí? La reseña, clases de reseña, qué es una reseña, la reseña crítica, que es un elemento fundamental, esencial, importante para opinar respecto a una obra literaria, a una película, a un tema. De cualquier situación podemos elaborar una reseña crítica. También tenemos las columnas de opinión. Vamos a trabajar sobre la columna de opinión, cuáles son los elementos y las partes que la conforman, qué es una columna de opinión. Y dentro de estas partes de las tipologías, pues quise como salirme un poco, que no quedara como tan rutinario, y vamos a trabajar un poquito de la lírica, ¿sí? La lírica, que es la expresión máxima de los sentimientos del hombre. Les había dicho que se llamaba lírica, se origina con los griegos, con la cultura griega, y se llama lírica porque ellos, cuando declamaban los poemas, lo hacían acompañados de un instrumento musical llamado lira, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poquito sobre ella, y para poder trabajar esta lírica, pues deben consultar sobre qué es la lírica, las clases de lírica, no todas porque son muchas. Vamos a mirar unas cuantas, y todos sus componentes. Para ello elegí también dos poemas de poetas latinoamericanos. Elegí a Rubén Darío con el poema Margarita está linda la mar, poema bien hermoso que hace alusión a ese movimiento tan importante que marcó un hito en en el desarrollo de la poesía latinoamericana, como fue el modernismo, ¿sí? Tiene unas características ese movimiento literario, y gran representante de esas características pues es el poema que a continuación yo les mencioné, como es Margarita está linda la mar. También quise tomar a otro autor, a Porfirio Barba Jacob, y con él el poema, uno de sus poemas más famosos, el más famoso diría yo, que es Canción de la vida profunda. Entonces quiero como leerles el poema, porque recuerden que yo ya les había explicado en una clase donde les decía que los poemas nosotros no podemos leerlos como leemos cualquier texto, cualquier texto. Debemos de hacer énfasis en que la poesía debe de ser leída como colocándole los sentimientos, colocándole la musicalidad, colocándole ritmo, melodía, y sobre todo marcando muy bien los signos de puntuación en cada verso. En cada verso los signos de puntuación son bien importantes porque ellos son los que me marcan la pauta del poema que vamos a leer. Bueno, entonces, no siendo más, ya todas las actividades ustedes las encontrarán allí en el tablón en Classroom. Entonces nos vamos con el poema así como para una breve introducción. Dice así: hay días en que somos tan móviles como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe, la vida es clara, undívaga y abierta como un mar.
Y hay días en que somos tan fértiles como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos como la entraña oscura del oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas en rutiles monedas, tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer. Tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día en que levamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede detener. Bueno, yo creo que con la lectura de ese poema, ya ustedes trabajándolo, debemos de subrayar allí en estos poemas unas figuras retóricas o literarias, de las cuales yo ya les expliqué un poquito, y vamos a mirar en los poemas la personificación, el epíteto, les expliqué sobre el epíteto o adjetivación, que es lo mismo cuando se invertía el orden de las palabras, y también teníamos la metáfora, el símil y la anáfora. Es decir, recuerden que les expliqué sobre la anáfora que era la repetición de los versos al comienzo de las expresiones. Entonces esa repetición continuada o continua de expresiones, eso es lo que conforma una anáfora. Para las otras actividades yo les voy a enviar unos videos, uno o dos videos, para que miremos un poquito sobre lo que tiene que ver con el texto argumentativo. Aquí vamos a trabajar con el texto argumentativo. Primero revisemos algunas nociones sobre la argumentación. La argumentación consiste en defender una idea que se llama tesis o mostrarse en contra de ella. El propósito del texto argumentativo es convencer al lector sobre esta idea que se está proponiendo. Por ello, su función es apelativa o persuasiva. Bien, veamos ahora la estructura en general de un texto argumentativo. Un texto argumentativo en general se divide en tres partes. En una introducción, en donde se presenta la tesis a defender o la idea, luego el desarrollo, que es en donde se dan los argumentos, es decir, las razones que ayudan a defender o rechazar esta tesis, y por último, la conclusión, en donde se presenta una síntesis de lo expuesto anteriormente. Ahora bien, existen varios recursos argumentativos. Hay muchísimos, pero solamente veremos algunos. Por ejemplo, uno de los recursos argumentativos es el uso de citas de autoridad. Cuando un autor incluye en su texto una cita de autoridad, lo que está haciendo es utilizar la palabra de un especialista que va a dar valor y fuerza a las ideas que él está proponiendo. Esta es la finalidad de las citas de autoridad. Otro de los recursos argumentativos muy frecuentes es el uso de preguntas retóricas. Estas son el tipo de preguntas que se hacen con el fin de que el lector reflexione sobre las mismas, es decir, que las responda según su parecer.
Por otro lado, también se utilizan analogías, que es comparar diferentes elementos o situaciones para, insisto, estar a favor o en contra de esa idea, y también el uso de ejemplificaciones. Se van a presentar ejemplos particulares que apoyan el punto de vista del autor. En general, los textos argumentativos se utilizan en textos filosóficos, en periodísticos de opinión, en tesis y monografías, en donde, los emisores del mensaje, deben defender la idea que están proponiendo. Veamos ahora un pequeño ejemplo de un texto argumentativo. Es simplemente una introducción de un fragmento, un artículo que se llama El no es un peligro y está en la revista La mujer de mi vida. El fragmento dice lo siguiente: están los que no se animan y los que se animan a decir no. ¿Qué se esconde en una negación cuando se realiza en contra de los órdenes establecidos, contra la mediocridad y los lugares comunes? Una apología del no que da ganas de ir y gritarlo ya mismo. Te lo aseguramos, la próxima vez que te oigas diciendo no, vas a acordarte de esta nota.